Bueno, es lo que preocupa mucho, sobre todo a padres y madres. Alejandro Gómez Miguel, investigador de FAD Juventud, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cree que el consumo de porno está relacionado con el aumento de las agresiones sexuales entre adolescentes? No podemos decir eso, no lo podemos afirmar, pero desde luego es un factor que seguramente tenga cierto impacto en esta cuestión. Pero claro, el tema de la violencia sexual y las agresiones sexuales es un tema multifactorial. Decir que es solo parte de la pornografía o que la pornografía es la parte más importante de ello, pues no podemos decirlo. Como digo, no podemos decirlo. Sí que es cierto también que si lo relacionamos con otros estudios que hemos visto también en FAD, está, por ejemplo, el tema de que cada vez los jóvenes, viendo este tema de la negación de la violencia de género o la invisibilización de la violencia de género, ¿no? Pero sí que es cierto que la pornografía, en tanto que está como inevitablemente ligada a la violencia, en tanto que gran parte de los contenidos de la pornografía mainstream son violentos, pues sí que de alguna forma acaba permeando en el imaginario de lo que es la sexualidad, de lo que es el sexo y de cómo entienden los jóvenes, principalmente hombres también, que esto sí que es un tema que a comentar, pues se alimenta esa idea del el deseo sexual como algo incluso violento. Claro. ¿Qué cree que está fomentando el consumo de porno entre los jóvenes? Eh, no sabemos exactamente. También es cierto que nuestro estudio no se ha centrado, por ejemplo, en tema de adicciones, pero sí que es cierto que lo que vemos es que entra de forma muy pronto, ¿no? Y que está sustituyendo a la educación sexual, ¿no? Entonces, de alguna forma, está impactando de forma directa y desde muy temprano en lo que entienden y en lo que aprenden sobre sexo. Si esto lo relacionamos con esta idea que hablamos de violencia, eh, los propios jóvenes nos dicen que les afecta, por ejemplo, a la hora de, les afecta o les impacta o les influye a la hora de entender pues cómo es el sexo, ¿no? Incluso la idea de ejercer o recibir violencia, ¿no? Fantasear con la idea de la violencia, el tema de presionar para tener sexo, el tema de no usar preservativo, por ejemplo, conductas de riesgo, ¿no? Eh, También es cierto que los jóvenes de alguna forma son bastante críticos y ellos al menos dicen que no les influye tanto, no les influye tanto, pero es cierto que reconocen que se inspiran en el porno, que, que les ayuda a probar cosas nuevas. Al final es esa idea, ¿no? De usar la pornografía como sustituto de la educación sexual, porque esa parte sí que la queríamos destacar en el estudio, que es que la mitad de los jóvenes, un poco más de la mitad de hecho, dicen que no han recibido educación sexual de calidad. Entonces hay una carencia ahí a nivel social, Sí. político y educacional que están sustituyendo por esa vía. Entonces al final el impacto es directo en su forma de entender el sexo. Claro. Hay también una cosa que nos ha llamado mucho la atención y le pregunto, ¿cómo se podría atajar esta tendencia? Porque en su informe se menciona que casi la mitad de los jóvenes ha intentado reducir su consumo sin éxito. Sí, hombre, el dato suena desde luego fuerte, potente. Es cierto que hemos preguntado sobre una serie de indicadores que nos pueden ayudar a medir esa tendencia hacia el consumo problemático, ¿no? Eh, Esto no es una escala que nos pueda decir si hay adicción o no, pero apunta a ciertas tendencias o problemáticas. Y hay dos que llaman la atención, principalmente esa que dices, y también el tema de percibir si consumes demasiada pornografía. Eh, lo cierto es que esto pregunta por frecuencia, ¿no? De cuánto sientes esto. Si hablamos de que alguna vez te ha pasado, es cierto que es la mitad de la población joven. De hecho, bastante más en los chicos. Pero si hablamos de frecuencia, la gente que piensa con frecuencia esto, es el 22%, que no es tanto, pero es significativo. Y creo que esto tiene que ver con esa idea de que el porno de alguna forma está en todos lados. En Internet es muy presente, no solo en las páginas pornográficas, sino que las redes sociales cada vez tienen más contenido que de alguna forma podríamos catalogar como pornográfico.
no es necesariamente el porno duro, ¿no? Pero está ahí. Hay contenidos que si no bien tienen este soft porn, este porno así más suave, sí que de alguna forma ligan a páginas porno. Está esta idea de eufemismos para evitar la censura dentro de las propias plataformas de redes sociales como TikTok, como Instagram, que usan gente muy joven, cómo llevan a páginas porno, como o incluso esta idea del OnlyFans, ¿no? Como red social o página de creadores de contenido eminentemente pornográfica, ¿no? Entonces, esa idea de que está en todos lados la pornografía hace que los jóvenes de alguna forma sientan que la ven. Y bueno, como llega tan joven, se naturaliza su consumo, sobre todo en los chicos, que hemos visto que 1 de cada 4 ve porno todos los días, de alguna forma es lógico que sientan esa idea de que ven demasiada e incluso, bueno, voy a decir, voy a parar de consumir y luego acaben recayendo. No es que tengan un consumo adictivo, pero desde luego es un consumo a priori que detectan que es más de lo que deberían Vale. consumir, ¿no? Desde luego es un Dentro de la asunto, prevención... sí, Alejandro, bueno, Sí, lo sí, tenemos que sí. dejar ya aquí, pero es un asunto que desde luego requiere de mayor educación sexual. Ha sido Sí, sí. un placer contar contigo, Alejandro Gómez Miguel, investigador de FAD Juventud. Muchísimas gracias por atender a 7 Noticias. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Chao, chao.